Esto que ven es un capacitor de arranque. ¿Cómo sabemos que es un capacitor de arranque? Principalmente porque dice Motor Starting Capacitor. Hay otras diferencias con un capacitor de marcha, pero ya ese es otro tema. Aquí la pregunta es, ¿por qué los motores monofásicos necesitan un capacitor de arranque? Esto solo lo usan los motores monofásicos. Los motores trifásicos no necesitan un capacitor de arranque para comenzar a trabajar. Para explicar esta situación vamos a ir al comienzo, que es cómo funciona un motor eléctrico. Un motor eléctrico funciona bajo los principios del electromagnetismo, o sea, con la circulación de una corriente alterna por el bobinado de un motor estamos haciendo que se cree un campo magnético que varía en el tiempo. O sea, es un campo magnético que sus polos están cambiando constantemente. Por ejemplo, un imán común y corriente siempre va a tener su polo norte de un lado y su polo sur del otro. Su campo magnético no varía. Sin embargo, una bobina por la que circula una corriente alterna sí va a variar su campo magnético, o sea, su polo norte y su polo sur siempre van a estar variando su posición. Este campo magnético, que está variando constantemente, es el que va a hacer que el eje del motor se empiece a mover. Ahora, ¿qué pasa con los motores trifásicos? Los motores trifásicos tienen tres fases. Esas tres fases están desfasadas 120 grados entre cada una de ellas. Eso quiere decir que las corrientes de cada una de las fases no van a entrar al motor al mismo tiempo, van a entrar en momentos diferentes, lo que provoca que dentro del motor haya siempre un campo magnético, que hace que se mueva el eje del motor. Por eso es que el motor trifásico no necesita un capacitor de arranque. Son tres campos magnéticos que están provocando que el eje del motor se mueva. Cuando un campo magnético de ese motor trifásico no está presente, porque en ese momento la corriente de una de las fases está siendo cero, porque recuerden que la corriente alterna es una onda sinusoidal, que va cambiando su valor constantemente y pasa varias veces por cero. Cuando el campo magnético provocado por una de las fases está siendo cero, es porque hay otros dos campos magnéticos que sí están provocando el arranque del motor. O sea, mientras un campo magnético su valor es cero, hay otros dos campos magnéticos que sí tienen valor. En cambio, un motor monofásico tiene una sola fase, por tanto, va a tener un solo campo magnético. Un solo campo magnético no va a tener el poder suficiente para hacer que el eje del motor se empiece a mover. O sea, no va a provocar el torque suficiente para que el motor pase de estar sin movimiento a empezar a moverse. Recuerden que el torque es la fuerza con la que algo gira. Por ejemplo, cuando empujamos algo en línea recta, usamos nuestra fuerza para que ese algo se mueva en línea recta. Pero cuando queremos que algo gire, como cuando hacemos girar la rueda de una bicicleta con la mano, ya la fuerza que estamos aplicando no es una fuerza lineal, sino giratoria. Eso es lo que se conoce como torque, la fuerza con la que algo gira. Los motores tienen un torque nominal, que es el torque que tienen una vez el motor está en movimiento, pero para hacer que el motor empiece a moverse se necesita un torque mayor que el nominal, el cual es imposible de conseguir con una sola fase. Si volvemos al ejemplo de girar la rueda de una bicicleta con la mano, cuando la rueda está en reposo, o sea, no se está moviendo, tenemos que aplicar una fuerza mayor que cuando la rueda ya está girando. Lo mismo pasa con el motor monofásico. Para él poder empezar a moverse necesita un mayor torque que cuando está en movimiento. Y como con una sola fase no se consigue ese torque extra que necesitamos, se conecta un condensador. Ese condensador se conecta en serie con un devanado auxiliar o devanado de arranque, y estos dos elementos van conectados en paralelo al devanado principal. La función del capacitor en esta conexión es provocar un desfase de 90 grados de la corriente, que pasa por la rama del circuito de arranque con respecto a la corriente que pasa por el devanado principal del motor. Se dan cuenta de lo que pasa ahora, ¿verdad? En el motor trifásico, el hecho de que las corrientes estén desfasadas 120 grados provoca que siempre haya campo magnético en el motor. Y ahora, poniendo un capacitor de arranque en el motor monofásico, estamos provocando un desfase también. La corriente entra por la línea al motor y se divide en dos, una va por el devanado principal y otra por el de arranque. Pero como la rama de arranque tiene un condensador, la corriente que circula por ahí va a tener 90 grados de desfasaje con respecto a la otra. Eso quiere decir que cuando el campo magnético de un devanado empieza a debilitarse, el campo magnético del otro empieza a tomar fuerza. Al final lo que estamos provocando es lo mismo que los motores trifásicos, y es que siempre haya un campo magnético dentro del motor, y el motor pueda romper la inercia y empezar a moverse, lo cual un motor monofásico sin un condensador no va a conseguir.
porque en el momento que la onda sinusoidal de la corriente marque 0, el campo magnético dentro del motor va a ser 0. Y el motor va a hacer el intento, pero no va a conseguir arrancar. Y eso es lo que pasa cuando el capacitor de arranque está dañado, que ves que el motor se mueve un poco, pero no acaba de funcionar. Y escuchas un ruido de el motor intentando ponerse en movimiento, pero no tiene fuerza. Una vez ese motor arranque, el capacitor se desconecta del circuito y solo queda conectada la rama principal. En otro caso, se quemaría el capacitor. Hay otros videos en esta misma plataforma que dice que si se calcula bien el capacitor de arranque, este va a ayudar a que se mejore el factor de potencia, lo cual es totalmente falso. Los capacitores que se usan para mejorar el factor de potencia siempre están conectados al equipo, y los de arranque se desconectan automáticamente el motor termina de arrancar. Y eso es todo, amigos, suscríbete, comparte este video con quien lo necesite y nos vemos en la próxima.